¿No? Todos coinciden en que la cuarentena, y hay un consenso político enorme del oficialismo y de la oposición, de continuar con la cuarentena, lo que han aconsejado los expertos médicos. Ahora, el gobierno tiene abierto todos los frentes desde el punto de vista económico y no hay que hacer goles en contra en este momento, porque la situación es muy delicada como para cometer errores de gestión que potencien la crisis económica. En este momento, los dólares alternativos al dólar oficial, ahora lo voy a explicar, están bien arriba de los 100 pesos, en los dólares a los cuales acceden, por ejemplo, para dolarizarse las empresas. Alrededor de 110 pesos hay empresas que están buscando dólares a ese valor. Es decir, un dólar muy por encima del dólar oficial en el mayorista de 65 pesos. Bueno, eso marca que la incertidumbre es muy, muy grande y que hay la idea de que Argentina está, para los próximos meses, conviviendo con muchos pesos en la economía y muy poquitos dólares como refugio de valor, y eso es un riesgo, ahora se los voy a contar. Ahora, en ese contexto, evidentemente el gobierno no puede cometer errores en la gestión económica. Y la gestión económica tiene una serie de puntos claves. Sin duda, el principal hoy es profundizar y agilizar el salvataje a la economía real. Esto es la clave. Hay que, lo venimos contando, profundizar el rescate de las pymes a través de los créditos, a través del subsidio para el pago de salarios, a través del financiamiento para el capital de trabajo. Hay que evitar que haya un efecto dominó de quiebres, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, que dispare la desocupación y que genere una situación muy difícil de revertir una vez que pase la cuarentena, una vez que se trate de salir de la cuarentena. Para eso, venimos diciendo, no hay mucha magia respecto a cómo se puede asistir desde el Estado a distintos sectores económicos, a los más vulnerables, a los cuentapropistas, a los monotributistas, a los asalariados informales. Hay una artillería, obviamente, de subsidios financiados desde el Estado, y también a las empresas que pagan salario y están con muchas dificultades. Todo eso hoy la Argentina tiene como única fuente de financiamiento, teniendo en cuenta que se está derrumbando la recaudación tributaria, los ingresos del Estado, la emisión monetaria, es decir, la emisión de pesos desde el Banco Central, que viene a un ritmo muy, muy acelerado. Obviamente eso conlleva riesgos, pero un riesgo mayor en el corto plazo es que vos estés emitiendo, como estás emitiendo, 200.000 millones de pesos para pagar las cuentas del fisco y la asistencia al fisco, 360.000 millones de pesos de emisión para dárselo a los bancos, rescatándole el ELIX para que los bancos presten. Bueno, que vos estés emitiendo en una cantidad muy, muy importante y que el rescate económico no sea efectivo. Ese es el peor escenario. Es decir, donde vos le estás dando como loco a la maquinita para emitir pesos y aquellos que necesitan el rescate económico para mantenerse a flote en medio de este tsunami se están ahogando. Esa es una situación muy, muy delicada. Después vamos a volver sobre el tema de cómo está llegando la ayuda económica, sobre todo muy demorada para las pequeñas y medianas empresas, pero también para el pago de salarios en todo tipo de empresas y también con el ingreso familiar de emergencia, que ahora vamos a hablar. Ya se ha confirmado quiénes lo van a cobrar y lo van a cobrar el doble de lo que era la previsión oficial. Se preveían 3.600.000 personas, lo van a cobrar casi 8 millones de personas. Ahora vamos a hablar del tema. Ahora, teniendo en cuenta ese primer punto, es necesario profundizar, es decir, que sea más potente y agilizar el salvataje a la economía real. El segundo punto clave es que hay que abrir la ventanilla de los bancos para el retiro de pesos y dólares de manera urgente. El Banco Central ha informado que esto lo va a hacer a partir del lunes próximo. Bueno, hay que hacerlo de manera urgente, no puede pasar del lunes próximo para reabrir las ventanillas de los bancos. Primero porque es una cuestión elemental, es insólito que la gente, para ir a pagar por ventanilla
servicios, tarjetas y demás esté haciendo cola en los Rapipago o en los pagos fácil como está haciendo porque están cerrados los bancos. Entonces hay grandes aglomeraciones en los pagos fácil, los Rapipago, en los supermercados, en los kioscos, en los almacenes que tienen esa modalidad de cobro. Fíjense, esto es lo que está pasando ahora frente a un pago fácil o Rapipago en Villa Urquiza. Es decir, la gente haciendo largas colas porque el lugar donde iban a pagar por ventanilla, que muchas veces era la sucursal bancaria, está cerrada. Es decir, primero por una cuestión de sentido común. Ahora vamos a volver ahí al móvil en Villa Urquiza. Vuelvo a lo que estaba diciendo. Y después por una situación más compleja, que es que si vos no abrís rápidamente la ventanilla de los bancos para el retiro de pesos y de dólares, se generan todo tipo de rumores en las redes sociales, muchos más malintencionados o por ignorancia, que generan la idea de que Argentina tiene, por ejemplo, un corralito sobre los depósitos en pesos. Y eso es completamente falso, porque si algo sobra hoy en la Argentina y algo sobra en los bancos, son pesos. Justamente los bancos están inundados de pesos. El problema es que esos pesos después no los prestan a las empresas que lo necesitan. Pero si uno tiene un plazo fijo en pesos y no lo quiere renovar y quiere ese plazo fijo poder cobrarlo, hoy hay una dificultad porque lo puede pasar a caja de ahorro o a cuenta corriente, pero si lo quiere retirar, solo puede retirar a través del cajero automático, en algunos casos hasta 15.000 pesos por día, otros cajeros automáticos han elevado hasta 30.000 pesos por día. Pero es un problema y genera la incertidumbre diciendo, bueno, esa gente no me están dando los pesos. Bueno, están llenos de pesos los bancos, es una cuestión administrativa, por eso digo que es urgente abrir la ventanilla de los bancos a partir del lunes próximo, porque la semana que viene, y de hecho han caído más de 115.000 millones de pesos los depósitos a plazo fijo, muchos porque hay empresas, depósitos de más de 1 millón de pesos, que han utilizado esos depósitos a plazo fijo en pesos que tenían para ir pagando salarios o para ir pagando cuentas. En estos días ya llevamos prácticamente casi un mes de cuarentena. Y en otros casos porque efectivamente hay mucha gente que no quiso renovar el plazo fijo y está esperando ver qué hace con esos pesos. Si no puede comprar dentro del banco dólares, ver si se lleva esos pesos afuera al mercado informal, ver qué hace con esos pesos. Ahora, no hay ningún problema sobre los depósitos en peso, lo único que hay es la obstinación hasta hoy que había entre la gremial bancaria y el Banco Central de no abrir las ventanillas. Supuestamente asesorados por el comité de médicos y demás, de que el dinero era una vía de contagio importante, entonces había que cuidar esa cuestión. Ahora, insisto, es raro que no quieras abrir la ventanilla del banco cuando tenés los pagos fácil repletos de gente, o los Rapipagos repletos de gente que va con el dinero en el bolsillo para pagar las cuentas. Entonces, hay que reabrirlo y los bancos están inundados de pesos, porque el Banco Central les ha emitido casi 400.000 millones de pesos y se los ha dado a los bancos, a cambio de las LELIQ que tenían en cartera los bancos. La segunda cuestión de por qué hay que abrir rápido las ventanillas de los bancos, y tenemos la información de que se va a hacer a partir del lunes, es porque efectivamente hay mucha gente que tiene depósitos en dólares. Los depósitos en dólares, recuerden, cayeron muy fuerte el año pasado después de las PASO, estaban en 30.000 millones de dólares, 32.000 millones de dólares, cayeron casi a la mitad, 17.000 millones de dólares, después se estabilizaron, volvieron a caer en los días previos a la cuarentena, en marzo, y durante la cuarentena esos depósitos en dólares en muchos casos fueron pasados a cuentas de la vista en dólares, a cajas de ahorro en dólares. Es decir, gente que no quiere seguir con los depósitos en dólares en el sistema financiero, quiere tener en caja de ahorro en dólares y retirar esos dólares. Ahora, lo que ha pasado durante la cuarentena y pasa hoy, que efectivamente no se pueden retirar los dólares porque los cajeros automáticos, otra cuestión increíble, porque en el 2001 había cajeros automáticos que te entregaban dólares. Hoy no hay cajeros automáticos que estén seteados para entregar dólares, es una cuestión técnica. Entonces, como está encerrada la ventanilla de los bancos, mucha gente tiene miedo de si va a tener sus dólares o no va a tener sus dólares.
Y eso genera o da lugar a que algunos, malintencionados o con ignorancia, propaguen la idea de que hay un corralito sobre los depósitos en dólares. Entonces, bueno, eso potencia todavía más la incertidumbre. Desde que hubo la corrida sobre los depósitos en dólares el año pasado, cayeron prácticamente 50% los depósitos en dólares, no hubo un solo banco que tuviera dificultad para devolver los depósitos en dólares. Por ahí una cuestión administrativa que había que ir al otro día. ¿Pero por qué ocurrió eso? Porque a diferencia de la convertibilidad, donde alguien depositaba dólares y esos dólares eran prestados a gente que cobraba en pesos, a un arquitecto, a un médico, a una pyme que vendía en el mercado doméstico solo en pesos, hoy ya hay una norma del Banco Central desde la crisis del 2002, del 2001-2002, que los depósitos en dólares se tienen que prestar solo a empresas exportadoras. Y eso es lo que ocurrió durante toda la última década. Y la mitad de esos depósitos tienen que estar encajados en el Banco Central, guardados ahí, no se pueden tocar. ¿Para qué? Para justamente, para si viene la gente a pedirte los dólares, te los puedan devolver, como ocurrió el año pasado, que hubo muchos bancos que le cancelaron líneas de crédito a empresas exportadoras, las empresas exportadoras cobran en dólares, devolvieron esos dólares y por eso no hubo ningún problema. Esa lógica continúa, pero obviamente si vos vas creando una bola de que tenés cerrada la ventanilla de dólares para que la gente no pueda ir a buscar los dólares, pero por una cuestión de la cuarentena, por una cuestión de un gol en contra, un error desde el punto de vista de la gestión, bueno, puede llegar un momento que cuando vos reabras y reabrís de golpe y creció el rumor, vaya todo el mundo a buscar su depósito en dólares y puede haber un problema. Entonces, hay que abrir urgente la ventanilla de los bancos para el retiro de pesos y el retiro de dólares. Porque ahí no hay un problema. En los pesos porque los bancos están inundados de pesos y en los dólares porque hay mecanismos, a diferencia de la época de la convertibilidad, que garantizan que gran parte de esos dólares estén, la mitad encajado en el Banco Central, la otra prestados a empresas que cobran en dólares. Dicho esto, el tercer punto también es importante, porque en medio de toda esta incertidumbre hay una alerta con la brecha cambiaria. No solamente tenés una recesión cada vez más profunda e inevitable por la cuarentena, cuando estamos hablando de que hay que agilizar el salvataje de la economía real, no estamos diciendo que el Estado pueda evitar la recesión que se profundiza, pero sí acotar los costos, amortiguar el impacto y preparar a las empresas para que puedan sobrevivir en el medio de esta catástrofe y apenas se salga de la cuarentena puedan seguir funcionando y recuperarse lentamente o más rápidamente dependiendo de cómo se salga de la cuarentena.